Informe. Clasificación confidencial. Proyecto P36416 P16003. Fase experimental. Fecha clasificada. Asunto: exposición humana a la mezcla de hongos P36416 y P16003. Sujeto: hombre de 34 años, buen estado de salud. Se identifica como sujeto 14. Objetivo del experimento: evaluar los efectos neurocognitivos de la combinación de los compuestos extraídos de los hongos P36416 y P16003, con el fin de analizar su potencial para inducir estados alterados de percepción sensorial. La hipótesis principal se centra en la supresión temporal de las capacidades sensoriales humanas. Preámbulo. La combinación de los hongos fue seleccionada por su capacidad única para generar una reacción bioquímica sin precedentes en el sistema nervioso central. A diferencia de compuestos que amplifican o distorsionan las percepciones sensoriales, la mezcla pretende alcanzar un objetivo radicalmente opuesto: la supresión total de los sentidos. El sujeto 14 fue monitoreado en condiciones controladas, sometido a vigilancia continua a través de monitores EEG, ECG y otros instrumentos diseñados para detectar cambios neurológicos y fisiológicos. Informe del experimento. Fase 1. Ingesta y primeros minutos. 0 a 5 minutos. Tras la administración oral de la mezcla, no se observaron reacciones inmediatas. El sujeto reportó una sensación de normalidad, sin indicios de cambios perceptibles. Las constantes vitales permanecieron dentro de los rangos normales. Fase 2. Comienzo de la supresión sensorial. 6 a 15 minutos. A los 6 minutos, el sujeto informó que comenzaba a perder la sensación del tacto. Las primeras manifestaciones se localizaron en las extremidades. A los 10 minutos, el sujeto expresó que no podía sentir su propio cuerpo, describiendo la experiencia como una ausencia de peso y la desaparición del contacto con el mundo. La visión fue la siguiente en ser afectada. El sujeto describió cómo su vista se desvanecía lentamente en la oscuridad. En lugar de una ceguera inmediata, él describe que el proceso fue gradual, como si la luz fuera aspirada de su entorno. A los 12 minutos, el sujeto ya no podía escuchar ni detectar olores. Reportó que sentía como si su mente flotara en un espacio vacío, donde solo quedaban sus pensamientos. Describió este estado como una calma absoluta, pero profundamente inquietante. Fase 3. Estado de supresión total. 16 a 35 minutos. En el minuto 16, el sujeto 14 alcanzó lo que podemos describir como la anulación sensorial completa. Todos los sensores conectados al sujeto indicaban actividad cerebral constante, pero sin estímulos externos que pudieran activar respuestas sensoriales. El sujeto, pese a la pérdida completa de la capacidad sensorial, dejó de responder a estímulos auditivos o verbales. Lo único que se mantenía activo era su respiración lenta y un pulso débil. Fase 4. Manifestaciones psicológicas. 36 a 45 minutos. Durante esta fase, el sujeto 14 permaneció sin contacto con el exterior. Su actividad cerebral, sin embargo, aumentó significativamente.
especialmente en áreas relacionadas con la percepción visual y auditiva, aunque estos sentidos ya no estaban operativos. Algo estaba sucediendo en su mente, en un espacio que el equipo no podía observar o medir. Tras el experimento, cuando el sujeto pudo narrar su experiencia, describió un horror que difícilmente puede ser explicado por los parámetros científicos normales. Relató que, una vez que todos sus sentidos se apagaron, su conciencia quedó flotando en un vacío absoluto, una oscuridad que no solo carecía de luz, sino de toda noción de realidad. Pero en esa oscuridad, algo comenzó a manifestarse. Aunque no podía ver ni oír, aseguró que percibía entidades. Estas criaturas no se presentaban a través de sus sentidos convencionales, sino que parecían habitar un espacio más allá de lo sensorial, como si se manifestaran desde dentro de su conciencia, pero al mismo tiempo existían fuera de cualquier marco físico o cognitivo que él pudiera comprender. Describió estas entidades como presencias antiguas, seres que no estaban hechos de materia ni energía como la conocemos, sino de algo más primitivo y terrible, algo que existía en los pliegues del tiempo y el espacio, entre los huecos de la conciencia misma. No podía describirlas físicamente, ya que no tenían forma en el sentido tradicional, pero habló de ellas como si fueran sombras que habitaban lo que él llamó el borde del ser, el límite. Eran silenciosas, pero su simple presencia le transmitía un miedo indescriptible, una certeza de que siempre habían estado ahí, esperando, fuera del alcance de cualquier sentido humano. El sujeto declaró que estas entidades no solo lo observaban, sino que sentía que estaban interesadas en él, como si su conciencia les ofreciera algo que ellos deseaban. Relató cómo estas presencias parecían acercarse más y más, a medida que su noción del tiempo desaparecía. Explicó que, en ese vacío, la falta de percepción del paso del tiempo lo llevó a experimentar lo que sentía como cientos de años en aislamiento total, rodeado por estas entidades que lentamente se movían a su alrededor, en silencio, pero con una intención que él no lograba comprender. Cuando finalmente despertó, una frase seguía martillando en su mente, un mensaje que no supo de dónde venía, pero que sentía como una advertencia o un último vestigio de lo que había experimentado. No envíen sondas, no den nuestra ubicación. Ellos habitan el tiempo. Fase 5. Finalización y recuperación del sujeto. 46 a 60 minutos. En el minuto 46, el sujeto 14 cayó en un estado de inconsciencia profunda. Fue estabilizado médicamente y retirado del entorno experimental. Tras varias horas en estado comatoso, recobró la conciencia, aunque mostró signos claros de desorientación y estrés postraumático severo. En entrevistas posteriores, el sujeto no pudo proporcionar una narrativa lineal de lo que experimentó, más allá de la perturbadora sensación antes descrita. Una vez terminada la lectura del informe, el presbítero Arthur Schneider procede a doblar la hoja y guardarla dentro de un libro, como queriendo ocultarla. Al no poder determinar una explicación científica satisfactoria para lo experimentado por el sujeto 14, el equipo accedió a la solicitud de acceso del presbítero Schneider, uno de los pocos hombres aún autorizados por el Vaticano para llevar a cabo exorcismos.
Debido a su amplia experiencia en casos de fenómenos inexplicables y su profundo conocimiento en cuestiones espirituales, Schneider consideró que su intervención podría ofrecer algún alivio al sujeto, quien, desde su recuperación física, no había mostrado ninguna mejora psicológica ni emocional. El sujeto 14, tras el experimento, no fue capaz de regresar a una vida normal. Su mente permanecía atrapada en un estado constante de terror, incapaz de distinguir entre el tiempo y el espacio. No dejaba de repetir la misma advertencia: no envíen sondas, no den nuestra ubicación. Ellos habitan el tiempo. Fue en este contexto que Schneider decidió intervenir. Sus motivaciones se dividían entre una honesta empatía por el sujeto 14 y una intensa curiosidad por explorar algunos límites de su santo oficio. Planeaba proceder no con un exorcismo en el sentido tradicional, sino mediante un ritual de hipnosis de profunda carga religiosa. Rezaba en silencio, frente a un altar, pidiendo poder calmar el alma perturbada del sujeto y, quizá, obtener más claridad sobre lo que había sucedido en ese oscuro vacío donde había habitado el sujeto, por lo que él describía, por siglos. Schneider procedió con el ritual en la presencia de un pequeño grupo de observadores. Durante los primeros minutos, la atmósfera parecía tranquila. Inició con unas oraciones indistinguibles, mientras posaba sus manos sobre el sujeto 14 que estaba sentado. Schneider, relajado, comenzó a entrar junto al sujeto bajo los efectos de la hipnosis. Sería un camino que recorrerían ambos. A unos segundos, algo comenzó a vibrar. La habitación entera, con un zumbido tenue, pero muy grave. Mientras Schneider continuaba recitando sus oraciones suaves, sintió una presencia inusual, algo que nunca había experimentado en sus múltiples décadas de práctica espiritual. Lo que sentía no era una manifestación demoníaca, y tampoco algo divino. Sentía una fuerza que no pertenecía a este mundo ni a ninguno que él pudiera comprender. Era como si hubiera un pandemonio de voces más allá de lo humano. Estas utilizaban al sujeto 14 como un canal para entregar una advertencia. Estas criaturas no eran simplemente sombras o ilusiones del vacío. Schneider, con más lenguaje acumulado por sus estudios, razonaba para sí mismo alguna explicación de lo que estaba experimentando. Son seres con una composición que representaba el flujo temporal, cambiando continuamente su naturaleza fluida. Son entidades con un propósito, seres fuera de nuestra comprensión del espacio. Ellos habitan en todos los puntos del tiempo, al mismo tiempo, sin ubicación física. En ese momento, Schneider escuchó la advertencia, y esta no solo como palabras, fue como un eco en su propio ser, algo profundo que resonaba en su alma. Estas entidades del tiempo, o lo que sea que habiten en esa oscuridad, no quieren ser observadas. Y esa advertencia, lo sintió claramente, tampoco venía de ellos, sino de algo o alguien que intentaba protegerlos. Esta otra entidad es la mano de algo mayor,
una luz que envuelve la totalidad del tiempo. Arthur Schneider, exhausto y vencido por la inmensidad de lo que estaba presenciando, se desplomó sobre sus rodillas frente al sujeto 14. El aire parecía haberse vuelto denso, casi irrespirable, mientras la presencia abrumadora de aquel ser lo envolvía todo. Cada fibra de su ser temblaba, como si el mero contacto con la omnipresencia de esta entidad estuviera desmantelando su cordura. Con manos temblorosas, levantó el rostro, los ojos anegados en lágrimas de devoción y terror. Un brillo abrumador, acompañado de un calor intenso, bañaba la habitación, dejando a todos los observadores tumbados en el suelo, cubriendo sus rostros. La luz no provenía del cielo, sino de algo más allá del entendimiento, una fisura en el tejido de la realidad. Entre jadeos, incapaz de contenerse, Arthur dejó escapar un susurro quebrado que parecía resonar en lo más profundo del silencio. Es él. Me está observando. Schneider, abrumado por la revelación, sintió cómo sus fuerzas se desvanecían, como si su propia vida estuviera siendo absorbida por la inmensidad de aquella presencia. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, incapaz de sostenerse por más tiempo. En un último acto de rendición, cayó hacia adelante, su cuerpo desplomándose sobre el sujeto 14. Ambos entrelazados en una quietud que parecía trascender lo humano. Sus pieles comenzaban a perder color, como si la vitalidad misma fuera drenada de sus cuerpos. Sus rostros, antes exaltados, quedaron congelados en una expresión de horror y éxtasis, con los ojos abiertos, quemados, como si la luz de lo incomprensible hubiera devorado su visión. Ahí yacían, silentes, inamovibles, fuera del tiempo, convertidos en materia marchita, aniquilada por una verdad que ningún ser de nuestra dimensión jamás debía haber contemplado.